Hola a todos, nos encontramos frente al Centro de Estudios sobre Estado y Sociedad CEDES, una de las instituciones más emblemáticas de las ciencias sociales en la Argentina. En este espacio desarrolló parte de sus principales investigaciones en el país Guillermo O'Donnell. El 29 de noviembre se conmemora en la Argentina el Día Nacional del Politólogo-Politóloga, en homenaje a su figura y trayectoria. Los invito a emprender un recorrido sobre su legado en esta situación mundial tan especial de pandemia, donde la complejidad e incertidumbre domina la escena política. Comencemos. Vamos a contar con las palabras del profesor Pablo Bulcurf, uno de los expertos sobre historia y desarrollo de la ciencia política en América Latina, especial conocedor de los aportes de Guillermo O'Donnell. Buenos días, Pablo. Te queremos preguntar algunas cuestiones vinculadas a la figura de Guillermo O'Donnell y las razones de conmemorar este día. ¿Cuáles son los principales aportes de Guillermo O'Donnell? ¿Por qué su figura ha merecido el reconocimiento nacional y se estableció su fallecimiento como el Día Nacional del Politólogo? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, de alguna manera, los politólogos en la República Argentina conmemoramos, ¿no?, nuestro Día Nacional del Politólogo, que, como ustedes saben, fue una ley sancionada y promulgada en el año 2015 y tiene como fecha principalmente el 29 de noviembre, que es el día del fallecimiento de Guillermo O'Donnell, uno de los politólogos más destacados tanto de la Argentina como del resto de América Latina, con una enorme proyección internacional, ¿no? Creo que es importante de alguna manera poder reflexionar sobre los aportes del profesor O'Donnell a la ciencia política desde diferentes ángulos, ¿no? Porque realmente O'Donnell tuvo un desempeño dentro de la ciencia política extendido, ¿no? Hablar de las ciencias sociales, que va más allá de la propia creación teórica y conceptual. Sí, creo que es importante también tener en cuenta la trayectoria que tuvieron algunos politólogos en la Argentina, como fue el caso de Oscar Oslak, de Marcelo Cavarossi, del propio Guillermo O'Donnell, de Liliana de Riz, ¿no?, de algunos expertos que estudiaron su carrera de grado aquí en la Argentina. En el caso de O'Donnell fue la carrera de abogacía, en el caso de Oslak la carrera de contador público, de Liliana de Riz la carrera de sociología, y que pudieron hacer sus posgrados, principalmente sus doctorados, en el exterior. Y esto de alguna manera permitió un intercambio y un encuentro muy importante con los principales focos del desarrollo de la disciplina a nivel mundial. Bueno, creo que muchos de ustedes conocen que Guillermo O'Donnell va a obtener una beca, lo que le va a permitir ir a realizar sus estudios de posgrado en la prestigiosa Universidad de Yale, ¿no?, donde tuvo contacto con politólogos muy destacados como Juan Linz, David Apter, ¿no?, Robert Dahl, ¿sí? Y también que realizó parte de estos estudios en una edad más avanzada de la edad promedio en la que hoy se inician estos estudios de posgrado. Lo que a veces nos permite una maduración y un intercambio de experiencias y un intercambio, ¿no?, a nivel de discusiones teórico-empíricas que son bastante interesantes destacar. En el momento que Guillermo O'Donnell va a estudiar a Yale, vemos un momento en el que hay ya una fuerte crítica a las teorías de la modernización y del desarrollo, a la visión más estructural, funcionalista, derivada de la sociología de Talcott Parsons, ¿no?, muy influenciada también por las teorías del conflicto social, y con algunas preguntas con respecto a las consecuencias políticas concretas de la modernización, sobre todo a nivel del tipo de régimen político. Así que creo que esto, aplicado a los casos africanos y sobre todo
a los casos de América Latina, nos hacen varias preguntas, ¿sí? Sobre todo a nivel de la vinculación entre este desarrollo, esta modernización y el tipo de régimen político, sobre todo la pregunta si promueven o no un tipo de régimen político de una democracia liberal, ¿no? Que creo que ese contexto especial en el que va a desarrollar sus primeros trabajos Guillermo O'Donnell van a ser fundamentales para orientar la ciencia política tanto en la Argentina como en el resto de América Latina, pero también con una enorme influencia en los latinoamericanistas de los Estados Unidos y también de Europa. Fruto de todos estos intercambios fue el primer proyecto de tesis de Guillermo O'Donnell, que no se concretó como tal, pero sí lo vimos publicado en uno de los libros más importantes de la ciencia política de principios de la década de los 70, que es el famoso Modernización y Autoritarismo. Acá vemos una de la edición original de Editorial Paidós, ¿no? Este libro realmente va a trastocar las teorías vinculadas a lo que él denominó la hipótesis optimista, ¿no? O sea, el vínculo prácticamente directo entre el desarrollo socioeconómico y la posibilidad de una democracia, ¿no? Que él lo va a corregir con esta idea de la hipótesis pesimista, que si bien el desarrollo socioeconómico va a generar, ¿no?, una gran participación y movilización política, no necesariamente esta se va a canalizar hacia un régimen de corte democrático. Y ahí aparece este primer concepto de régimen burocrático autoritario, que después se va a cristalizar en varios trabajos de O'Donnell, pero principalmente en el libro, ¿no?, El Estado burocrático autoritario, uno de los libros más citados, ¿sí?, a lo largo de toda la ciencia política latinoamericana. Una de las cosas que más se va a comentar del aporte de Guillermo O'Donnell, y él lo decía con sus propias palabras, es la capacidad de creación conceptual, ¿no? Conceptos como Estado burocrático autoritario, bajar el concepto de accountability horizontal y vertical, la relación entre micro y macro, realmente van a ser invenciones conceptuales de Guillermo O'Donnell con una fuerte base empírica, ¿no? Lo que él denominaba hay que ponerle el nombre a la bestia, ¿no? Hay que animarse a crear conceptos con capacidad empírica y también, como él solía decir, con intención, ¿no?, digamos, comparativa. Por eso es tan importante el trabajo de Guillermo O'Donnell a nivel de la política comparada, ¿sí?, sobre todo en nuestra región. Ahí vamos a ver que al comienzo de la tercera ola democrática, los trabajos, ¿no?, de Guillermo O'Donnell, que están en los famosos 4 tomos sobre transiciones a la democracia, van a ser fundamentales y posiblemente es la obra colectiva, ¿no?, financiada por el Woodrow Wilson Center más importante alrededor de estas transiciones de última generación, que no solo van a ser los casos latinoamericanos, sino que van a llegar también hasta los casos de Europa del Este, ¿no? O sea que vamos a tener, digamos, una serie de desarrollos conceptuales que van a llegar prácticamente hasta la muerte de Guillermo O'Donnell, ¿no? Democracia, Agencia y Estado, su última gran obra, es realmente una reflexión sustantiva sobre la política y el rol de los procesos políticos y el papel que van a tener estos sujetos políticos, ¿no?, los agentes, ¿sí? Por eso es una verdadera coordinación entre aspectos micros y aspectos más macros. También creo que es importante destacar el rol que ha tenido Guillermo O'Donnell en la construcción de instituciones. Y por eso creo que designar, digamos, el Día del Politólogo, ¿no?, alrededor de la fecha de este 29 de noviembre, es tan importante. Porque Guillermo O'Donnell fue un constructor de instituciones.
junto a Oscar Oslak, ¿no? Marcelo Cavarossi y otros colegas van a crear el CEDES, el Centro de Estudio de Estado y Sociedad, una de las instituciones más importantes e innovadoras de la ciencia política en el país y en la región, que sigue hasta nuestros días, ¿sí? El aporte que ha hecho Guillermo O'Donnell en Brasil, en la creación del CEBRAP, ¿no? Y después en la Universidad de Notre Dame con el Kellogg Institute, ¿no? Que es uno de los centros de investigaciones alrededor de asuntos internacionales y de América Latina más destacados del mundo. También su gran aporte, ¿no? A la creación originaria de la Asociación de la Sociedad Argentina de Ciencia Política, ¿no? La asociación que reúne a los politólogos, ¿no? Que junto a principalmente la figura de Oscar Oslak, que fue su primer presidente. Así que me parece que es muy importante, ¿no? Pensar en estos aportes de Guillermo O'Donnell desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la investigación empírica y sobre todo de la creación conceptual. También me parece que es importante aclarar algunos temas que han existido alrededor de esta fecha del 29 de noviembre, ¿no? En realidad en la Argentina existe un solo Día Nacional del Politólogo, ¿no? Que mediante la ley 27.131. O sea, en la Argentina no ha habido con anterioridad otro Día del Politólogo, no ha habido ninguna ley sancionada por el Congreso de la Nación Argentina que pusiera alguna fecha con anterioridad. Lo que sí hubo, que muchas veces es lo que presenta la confusión que tienen varios colegas y algunas instituciones, es pensar que existió una primera ley del politólogo vinculado a la muerte de Mariano Moreno. Eso en realidad es una mentira histórica, ¿no? Hubo un proyecto de ley que logró en su momento media sanción de la Cámara de Diputados, pero nunca llegó a ser aprobada por el Senado de la Nación. O sea que no existió previamente ningún otro Día Nacional del Politólogo, ¿no? Pensemos que el artículo segundo de esta ley 27.131 principalmente nos habla de que este es el día que oficialmente la Argentina establece para conmemorar todos aquellos eventos vinculados a la ciencia política, vinculados a los politólogos y politólogas, ¿no? Como establece esta normativa que de alguna manera tiene repercusión a nivel nacional. Es el Día Nacional del Politólogo. Y me gustaría terminar estas pequeñas palabras con una pregunta que no tiene respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que pensaría Guillermo O'Donnell? ¿Cómo intentaría analizar la situación actual que hemos vivido este año de pandemia a nivel mundial, de cuarentenas, de distanciamiento social, ¿sí? Y que de alguna manera creo que es una fuente muy grande para intentar dar respuestas a este fenómeno, ¿no? Tan complejo, tan poliédrico, ¿no? Con una enorme complejidad. Yo me tomé el trabajo hace unos días, acaba de salir uno de los últimos textos sobre Estado y Sociedad y Pandemia de otro destacado politólogo argentino, ¿no? Daniel García Delgado, ¿sí? En este texto actual, que no tiene tendrá un mes de ser publicado por Flaxo Argentina, Guillermo O'Donnell sigue siendo uno de los autores más citados por Daniel García Delgado. O sea que en un texto actual que trata de abordar la importancia de este fenómeno, podemos seguir viendo la enorme vigencia y la importancia del legado de Guillermo O'Donnell. Así que me queda
nada más que invitarlos de las maneras más diversas, ¿no?, a conmemorar este día que tiene que ser un punto de unión y de proyección hacia el futuro de todos los politólogos y politólogas. Nos encontramos frente a la última residencia en Buenos Aires del profesor Guillermo O'Donnell. En ella desarrolló parte de sus últimos escritos, como el libro Democracia, Agencia y Estado, teoría con intención comparativa. Los invito a compartir el testimonio de nuestra colega Gabriela Hipólito O'Donnell. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá estamos con Gabriela Hipólito O'Donnell, que es profesora de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de General San Martín y es doctora de Ciencia Política por la Universidad de Cambridge y que ha sido esposa por 23 años de Guillermo O'Donnell, así que queríamos hacerle algunas preguntas para saber un poquito más sobre su trayectoria y su biografía. Y entonces te vamos a preguntar, Gaby, ¿qué tal? Dos cuestiones. ¿Cómo fue que Guillermo O'Donnell se transformó en politólogo y cuál fue su proyecto académico? Que nos cuentes. Bueno, gracias Nelson por las preguntas. Feliz Día del Politólogo. Bueno, Guillermo siempre decía, ¿no? En mi primera encarnación fui abogado. Y así fue porque su primer título fue de doctor en Derecho. Y en ese momento no existía carrera de ciencia política en la Argentina, pero su primera intención era ser abogado. Y se recibió muy joven y empezó a ejercer, se dedicó a ejercer sobre derechos de marcas, hizo juicios interesantes, importantes, le ganó un juicio a Nestlé, muy importante. Y bueno, después transcurrieron los años y llegó el año 1967-68 y Guillermo realmente tenía una vocación por entender la política. Él había sido militante estudiantil en la universidad, después había intentado en algún momento ingresar a la política, pero se dio cuenta que eso no era lo que a él le daba placer en relación a la política, sino que lo que le interesaba realmente era entenderla. Entonces, al fin de los años 60, decide embarcarse en un viaje que hoy para nosotros parece normal, pero que en ese momento era un viaje muy, digamos, aventurero, para decirlo de alguna manera, y partió a Estados Unidos a estudiar ciencia política en la Universidad de Yale. Y como siempre decía él, tuvo la gran suerte de que en ese momento la Universidad de Yale, el Departamento de Ciencia Política, tenía todas las grandes luminarias que constituyeron la ciencia política, ¿no? Como lo entendemos hoy, que digamos, desde David Apter, con sus escritos de modernización, Robert Dahl, con toda su teoría de la democracia, Juan Linz, con los estudios sobre el autoritarismo, Al Stepan, que había llegado en ese momento, justo era un profesor principiante. Entonces tenía Robert Lane también, que se dedicaba a los estudios de opinión pública, así que tuvo mucha suerte, ¿no? Y tuvo todos esos maestros, estudió, volvió a la Argentina, quería volver a la Argentina, y volvió a ejercer la profesión de abogado, hasta un par de años después, en donde decidió realmente que su vocación era la ciencia política, y que, como decía él, ya no podía ejercer más, porque le resultaba insoportable, y fue que fundó el CEDES, ¿no? Que es uno de los centros de investigación más importantes, sobre todo en los años 70, y ahí desarrolló su carrera, principalmente en el CEDES. Luego fueron otras instituciones, en Brasil, viajó a Estados Unidos para organizar el Instituto Kellogg, pero esa es más o menos la trayectoria, pero él siempre insistía que en su primera encarnación había sido abogado, pero que esa vida había terminado, gracias a Dios, y que entonces había podido dedicarse a su verdadera vocación. Y que fue un llamado que tuvo, un llamado, y aparte tuvo mucha suerte, como vos decís, el tema de estar con esos maestros, la verdad que todos queremos tenerlos. Increíble. Y vos sabés que cuando él partió para estudiar a Estados Unidos, siempre contaba la anécdota, ¿no? Que mis suegros
Mi suegro era médico, ¿no? Y mi suegra era ama de casa, pero era una persona muy comprometida con la educación de todos los hijos. Todos los hijos fueron profesionales. Y los padres estaban desesperados, porque Guillermo ya estaba casado, tenía hijos del primer matrimonio, y se estaba embarcando en una aventura de ser abogado exitoso a politólogo que nadie sabía de qué se trataba. Si no existía la carrera tampoco en la Argentina, y entonces mis suegros le pidieron a los hermanos que por favor lo llamaran a Guillermo para desistir de la travesía hacia la ciencia política, pero por suerte fracasaron. Y con respecto al proyecto, vos cómo distinguís las etapas o los temas que trató Guillermo a lo largo de su extensa trayectoria y fructífera trayectoria? Sí, bueno, mira, yo creo que él es un ejemplo de un intelectual comprometido con ciertos temas, más allá de la profesionalización que hay en este momento de la disciplina, con una expansión increíble que es muy importante. Digamos, no se dedicaba a los temas porque estaban de moda o porque por ahí era un tema que le iba a ayudar a avanzar profesionalmente. Eran temas que realmente lo preocupaban. Y siempre su proyecto es un proyecto en torno a la democracia y a la democratización. Ya los primeros estudios sobre modernización y autoritarismo, por más que trata de explicar el autoritarismo, es una preocupación por la democracia. Incluso en el libro de modernización hay citas al tema de la democracia, de Dahl, que esos eran temas que en América Latina no se tocaban porque no eran importantes, ¿no? Y así fue sucesivamente, digamos, una progresión de modernización y autoritarismo, todo el trabajo sobre golpes militares, al Estado burocrático autoritario. Ya en el Estado burocrático autoritario y todos los escritos en torno al libro, hay una preocupación sobre cómo se sale del autoritario, del Estado burocrático autoritario. Ya ahí hay exploraciones sobre las tensiones internas del burocrático autoritario. Ya estaba pensando en la transición. Y así también es como se embarca de lleno con Philipp Schmitter en el trabajo de transiciones, que va a anticipar transiciones en muchos países en donde todavía no se habían desarrollado. Como Europa del Este. Como Europa del Este. Y algunos países asiáticos también. Y ahí, fíjate que el trabajo de él, quiero mencionar, ¿no? El Estado burocrático autoritario es muy conocido en Corea, que tuvieron, digamos, la misma experiencia y una salida a la transición más tardía, pero también. En Taiwán también. Y bueno, y luego ya después de la transición hace una exploración sobre la consolidación de la democracia, pero inmediatamente se da cuenta que eso de la consolidación no funciona, y ahí empiezan a salir los textos, primero sobre democracia delegativa, ¿no? Trata de caracterizar la democracia en la región, y después que no nos hagamos ilusiones con la consolidación, que es algo que no existe, porque siempre puede revertirse todos los logros democráticos, y un trabajo sobre calidad de la democracia para profundizar un poco el tema de democracia delegativa y las deficiencias de la democracia, y finalmente regresa de alguna manera a su origen de abogado en el último libro, que es Democracia, Agencia y Estado, en donde ahí retoma todos los aspectos legales del Estado de Derecho y las vinculaciones con la democracia, ¿no? Que es un tema que no era muy explorado, y esa es su obra del 2010, en donde él ya estaba pensando ese libro transformarlo en un estudio empírico, ¿no? Ya estaba viendo que, digamos, un libro muy teórico, pero tratar de aplicarlo y bajarlo a la realidad. Y tanto es así que fíjate que hicimos un dossier con un colega, lo tengo acá para mostrarlo, A ver. lo hicimos hace poco, que es, lo hicimos con José Luque en México, con la editorial de la revista Use, sobre Derecho y Ciencia Política en el pensamiento de Guillermo O'Donnell. Entonces ahí se retoman todos estos temas del último libro y los trabajos sobre rendición de cuentas, accountability, la efectividad de la ley,
que se condensan en este último libro de Democracia, Agencia y Estado. Pero su preocupación, su hilo conductor siempre fue la democracia. Y que ella había adelantado en las 10 tesis sobre el Estado en América Latina, que es súper interesante eso. Digamos, que tenés razón, ese es un muy buen libro, sí, las 10 tesis están, sí, muy bien también, sí, tenés razón. Sí, hay muchos textos, viste, todo lo que tiene que ver con rendición de cuentas, accountability, zonas marrones, digamos, eso ya es su regreso un poco más a temas de derecho, de rule of law, ¿no? Del Estado como legalidad, ¿no? Sí. Hace como todo un regreso a su primera profesión, pero siempre con un enfoque muy politológico y de preocupación con la democracia y la democratización. Digamos, ese es el hilo conductor, sin ninguna duda. Bueno, buenísimo, Gaby, por responder estas preguntas, y bueno, ha sido un placer. Y muchas gracias. Bueno, gracias, y de vuelta, feliz día del politólogo. Feliz día del politólogo. A todos y todas, las politólogos y politólogos. A todos y a todas, exactamente, a las politólogas y a los politólogos.